Habíamos arrancado a hablar de condición y específicamente analizamos uno de los dos criterios de clasificación que distinguía a la condición suspensiva y a la condición resolutoria. En ese cuadro, por ahí difícil de entender a la primera vuelta, pero por ahí haciendo un repaso, ya teniendo el tema leído o estudiado o habiéndolo escuchado en la clase anterior, se hace más fácil de entender si luego lo revisan. En el caso de la condición nos quedan algunos criterios más de clasificación por analizar, no son muchos ni son complejos, y está bueno que tengan toda la información completa acerca de condición, y eso también les va a servir para resolver el trabajo práctico número 3. Bueno, hasta acá habíamos visto condición suspensiva y resolutoria. El siguiente criterio de clasificación distingue entre condición permitida y condición prohibida. Acá no hay nada complicado para analizar, y digamos, hay que atenerse a las pautas generales del ordenamiento jurídico, o sea, cuándo una actividad está prohibida y cuándo una actividad no lo está. Entonces, en principio, condición permitida sería aquella que no tiene un obstáculo legal que obste o que vede la posibilidad de ser estipulado o establecido como evento condicional, entonces no presentaría ningún inconveniente de índole jurídica en el caso concreto. Pueden tomar acá cualquiera de los dos casos que vimos en la clase anterior. Te regalaré mi auto cuando te recibas de abogado, por ejemplo. No hay ningún obstáculo que impida que un sujeto pueda donar un automotor de su voluntad, siendo el mismo de su propiedad. No vulneraría ninguna norma jurídica. En cambio, condición prohibida sería aquella que es ilícita o bien que es imposible. Acá englobaría a las dos ideas que ya hemos analizado oportunamente cuando vimos objeto. Por ejemplo, podría tratarse de una condición imposible desde el punto de vista material o desde el punto de vista jurídico, y que por ende la vuelva a esa condición una condición prohibida. O bien una condición verdaderamente ilícita. Por ejemplo, te regalaré o te pagaré 1000 pesos si matas a Juan. O sea, el clásico ejemplo del sicario. Te pagaré si cometes tal acto ilícito. Lógicamente que esa condición es una condición prohibida. ¿Qué efecto produce la condición prohibida introducida en una obligación? La anula, la vuelve nula. ¿Está? O sea, la obligación entera va a fenecer, se va a invalidar. El siguiente criterio de clasificación distingue entre condición casual, condición potestativa y condición mixta. ¿Está? La condición casual es aquella que en su producción depende de, digamos, el evento ese incierto, futuro e incierto, no depende de la voluntad de ningún sujeto. Es una condición que va a suceder o no, digamos, ya saben ustedes la contingencia que tiene la condición, que no sabemos qué va a suceder con ese hecho, pero que puntualmente no depende, es un concepto completamente ajeno a la voluntad de las partes. Por ejemplo, te pagaré 100 pesos si llueve. Que llueva o no llueva es un evento incierto, puede no suceder, o si mañana llueve, por ejemplo. Y verdaderamente no podría hacer o hacer depender ese evento natural de la voluntad de ninguno de los dos sujetos. O te pagaré si la cosecha es abundante, por ejemplo, otro de los ejemplos que da la doctrina. No sabremos hasta tanto se coseche, hasta tanto los factores climáticos jueguen su suerte, si la cosecha va a ser o no abundante. ¿Está? En cambio, el opuesto a esta idea es la condición potestativa, que es la antítesis de la condición casual. ¿Qué significa la condición potestativa? Es una condición que involucra un elemento volitivo de alguna de las partes, generalmente de la parte deudora. Por ejemplo, te pagaré 100 pesos si no viajo antes de fin de mes.
Ahora, lo que no podría estipularse, porque ello produciría la invalidez de la condición, es un evento puramente potestativo. Vieron que cuando analizamos los requisitos del evento condicional, habíamos mencionado que la condición no podía ser puramente potestativa. Y el ejemplo que vimos allí era que te pagaré 100 pesos, coma, si quiero. Esa era una condición puramente potestativa, que depende exclusivamente del arbitrio del deudor. Esa es una condición que no podría estipularse. Ahora, si no es puramente potestativa, pero involucra un factor volitivo, un factor voluntario de parte del sujeto, podría concebirse. Te pagaré 100 pesos si no viajo antes de fin de mes. Depende de mí, de que vaya o no a viajar, pero también de que no haya paro de transporte, de que no haya una inundación que me corte una ruta. ¿Me explico? O sea, factores externos a la relación obligacional. Y en el medio de estas dos estaría la condición mixta, cuando la condición requiere de un factor volitivo del sujeto deudor, generalmente, pero también de factores ajenos. Por ejemplo, te pagaré 100 pesos, hoy ya es nada esto, pero esos son los ejemplos que traía la doctrina, te pagaré 100 pesos si logras que Juan deje la bebida. Esa era la propuesta que se formulaba para ejemplificar esta clase de condición. ¿Por qué esta condición sería mixta? Porque involucra un aspecto que hace a la voluntad del sujeto deudor, pero al mismo tiempo también depende de un factor externo, que efectivamente sería que Juan deje la bebida. O sea, hay un sujeto que va a convencer, que va a realizar un comportamiento que de él va a depender la eficacia y que efectivamente se produzca ese evento condicional, pero que al mismo tiempo va a depender de la voluntad de un sujeto, que en este caso es Juan, que es completamente ajeno a la relación entre acreedor y deudor, que de él va a depender en definitiva, si deja la bebida, que el acreedor le pague, que el deudor le pague, le entregue el dinero al acreedor. ¿Está? Bueno, y por último, no, perdón, hay dos criterios más de clasificación, los dos son sencillos. Condición positiva y condición negativa. Esto depende en el sentido en el que esté formulado el evento condicional. Si el evento condicional debe suceder para que la obligación tenga eficacia, entonces hablaríamos de una condición positiva. Te pagaré si te recibes de abogado. O te regalaré un auto si apruebas obligaciones. El evento debe producirse para que la obligación adquiera eficacia. En cambio, en la condición negativa, el evento no tendría que suceder para que la condición adquiera eficacia. Te regalaré un auto si no te casas. Entonces, como acá el no casarse implicaría el evento condicional, esa condición sería negativa. Muy sencillo de formular. O sea, que el acontecimiento no suceda, entonces allí la condición sería negativa. Bueno, y por último, ahora sí, la condición puede ser simple o múltiple, según la cantidad de eventos condicionales que tengamos incorporados como condición. Es simple si hay un único evento condicional que deba o no producirse. Como decíamos recién, te regalaré un auto si apruebas obligaciones, ¿está? Ahora, en caso de ser múltiple, lógicamente que hay algo más que ese evento condicional, ello puede estar formulado, o sea, puede haber una condición múltiple, conjunta o disyunta. Si es conjunta, tendríamos entre medio de los dos eventos condicionales una Y, te regalaré un auto si apruebas derecho de las obligaciones y derecho penal 1. Entonces acá tengo dos eventos condicionales, aprobar obligaciones y aprobar derecho penal 1. Y están vinculados con una conjunción Y. Entonces por eso es conjunta esa multiplicidad de condiciones. Es condición múltiple conjunta, porque la condición se va a tomar como cumplida si ambos eventos condicionales suceden o no suceden. ¿Está? En cambio, en la condición conjunta, en la condición múltiple disyunta, habría en vez de una Y una O.
te regalaré un auto si apruebas derecho de las obligaciones o derecho penal 1. Entonces aquí, con que se cumpla uno de los dos eventos condicionales, ya la condición quedaría cumplida, ¿está? No hay mucho margen tampoco acá de interpretación. Bueno, por último, en cuanto a la condición refiere, hasta allí serían los criterios de clasificación. La condición debe ser cumplida de buena fe, son cuestiones que hay que tener también presente. Y por otro lado, así lo establece el Código Civil y Comercial en el artículo 347 infine. Y por último, una modificación que ya le hemos mencionado cuando analizamos los caracteres de la condición, que tiene que ver con, digamos, hacia dónde produce efectos la condición. En el Código Civil de Vélez Sarsfield habíamos dicho que la condición operaba retroactivamente, o sea, los efectos se retrotraían, cumplida o no cumplida, o fracasada, se retrotraían al día de nacimiento de la obligación. O sea, si, por ejemplo, la persona se recibía de abogado, el efecto se retrotraía al nacimiento de la obligación y se entendía que la persona había sido dueña de ese vehículo que le habían regalado desde el día en que la obligación había sido contraída, y no desde el día en que se había recibido. ¿Se entiende esto, esta diferencia? Si yo hablo del efecto retroactivo, tengo que llevar el efecto que la condición cumplida va a producir. En el caso de una condición suspensiva, como la que estamos hablando, sería que la persona adquiera el auto. Ese efecto, si fuera retroactivo, lo tendría que arrastrar hacia el pasado y considerar que se produjo como si lo fuera desde el día en que la obligación entera nace. El cambio es que este Código Civil y Comercial modificó este efecto y estableció la irretroactividad. ¿Esto qué significa? Que en el caso mencionado, la persona sería o pasaría a ser dueña de ese auto que le regalaron en el momento de recibirse de abogado y hacia el futuro. ¿Está? O sea, únicamente efectos hacia el futuro, no efecto retroactivo. Este ha sido el gran cambio en cuanto a la condición. ¿Está? Bueno, eso es todo en cuanto a este elemento accidental. Hasta acá, de condición, ¿tienen alguna inquietud por resolver? Si no, pasamos a plazo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Bueno, esto es la forma que tienen de ponerlo en práctica, luego es con el trabajo práctico, así que ahí veremos si están entendiendo bien o no. Recuerden que cuando tengan que hacer en la consigna que les pida que clasifiquen, que identifiquen las clases, yo les puse un ejemplo para que se den cuenta, pero identifiquen si es una condición. Bueno, tengo que analizar con todos los criterios completos. Tengo que decir si es una condición suspensiva o resolutoria, si es una condición positiva o negativa, si es una condición simple o múltiple, si es casual, potestativa o mixta. ¿Entienden? O sea, con todos los criterios yo tengo que ir asignando en cada caso, y les pedí una breve fundamentación que lo pueden hacer en el primer ejemplo que tomen. Si luego lo van repitiendo, van diciendo, van asignando el mismo criterio de clasificación, ya va a ser sobreabundante. ¿Está? Cualquier duda de esto, pueden consultarme hasta la fecha de entrega establecida. Bueno, vamos ahora a plazo. Les diría que de los tres elementos accidentales es el más importante. Esto, entiéndase, no admite margen de error en el momento de su evaluación. ¿Está? Al igual que en la condición, la propuesta al momento de definir es arrancar diciendo es la modalidad que, como lo hicimos en la clase anterior. Acá ya no vamos a hablar como en la condición de eficacia o resolución de un derecho. Acá lo que vamos a cambiar sustancialmente es de
de lo que interesa cuando hablamos de plazo. ¿Por qué? Porque acá vamos a definir el plazo como la modalidad que hace depender o que subordina la exigibilidad. Esa es la palabra acá central, importante, la exigibilidad de un derecho o de un acto jurídico a un espacio de tiempo determinado. ¿Está? Es la modalidad que subordina la exigibilidad de un derecho a un espacio de tiempo determinado. En el PowerPoint, aclaro, está mal el número de artículo, dice 566, pero es el artículo 350, que además de exigibilidad menciona la palabra extinción, que está perfecto también, y no nos da una mayor definición, así que está bien si toman esta que les acabo de decir, ¿está? Bueno, como caracteres, y también para ir trazando el paralelo del plazo con la condición, lo que acá tenemos que distinguir es un elemento accidental de los actos jurídicos, esto ya lo sabemos. Segundo, el plazo es futuro, o sea que al igual que la condición, va a suceder en un momento posterior al nacimiento de la obligación, pero a diferencia de esta, el plazo es cierto. La condición dijimos que era incierta y que ahí estaba su característica esencial, y en el caso del plazo sucede lo opuesto, el plazo es siempre cierto. ¿Eso qué significa? Que los plazos fatalmente vencen o fatalmente ocurren. En la condición existía una contingencia en cuanto al evento condicional. Sabíamos o no si el evento iba a suceder, o sea, no teníamos total certeza ni de que fuera a acontecer o que no fuera a suceder. En cambio, en el plazo, sabemos con total certeza que el plazo en algún momento va a vencer, en algún momento ese plazo va a llegar a su término, ¿está? Si bien esto lo aclaro para evitar confusiones, existe un tipo de plazo al que llamamos plazo incierto. En realidad, la incertidumbre se suscita en ese caso en particular respecto al momento en el que el plazo va a vencer, o sea, al cuándo va a vencer. Es decir, sabemos, como todo plazo, que el plazo en algún momento va a fenecer. Podemos no saber cuándo, y es allí donde radica esa indeterminación que lo vuelve un plazo incierto. Pero en la generalidad de los casos, el plazo es cierto, o sea, sabemos que va a vencer. Y por otro lado, a diferencia de la condición, acá no hablamos de un acontecimiento, como es en la condición, ese acontecimiento futuro incierto. Cuando hablamos de plazo, hablamos de un factor temporal, hablamos de un lapso, de un periodo de tiempo. ¿Está? Algo completamente distinto. Si yo pienso en un plazo, pienso en un periodo de tiempo, y pienso en que en algún momento posterior al nacimiento de la obligación, ese plazo va a vencer. ¿Está? Y una característica que tienen en común con la condición es que el plazo tampoco opera retroactivamente, o sea, siempre tiene efectos hacia el futuro, como lógicamente el plazo va a vencer en un momento posterior, los efectos del plazo, o sea, la exigibilidad de la obligación, va a suceder luego del vencimiento hacia lo sucesivo, hacia adelante, no hacia el pasado, ¿está? Bueno, tienen igualmente allí, en el PowerPoint, tienen el cuadro comparativo, así que no hay mayor cuestión para analizar que lo que ya hemos dicho. Vamos entonces a los criterios de clasificación de plazo. Vamos a analizar el primero de ellos, que al igual que en la condición, se denomina plazo resolutorio y plazo suspensivo. Así que cuidado allí con la confusión, porque podemos hablar tanto de condición como de plazo suspensivo y resolutorio. Por eso lo aconsejable es que siempre lo asocien al ejemplo. Si yo pienso en la condición y pienso en una condición suspensiva, ya tengo que asociar
te regalaré un auto si apruebas obligaciones, o te prestaré mi casa hasta que te cases. Y si pienso en un plazo, acá esto es muy sencillo de analizar, porque pienso únicamente en el factor exigibilidad. Entonces acá la distinción está en que en un plazo suspensivo, la exigibilidad se difiere al vencimiento del plazo. ¿Esto qué significa? Que una vez vencido el plazo, la obligación se vuelve plenamente exigible. Por ejemplo, te pagaré dentro de 180 días. Uno de los casos que está en el trabajo práctico, ¿está? Te pagaré dentro de 180 días. En cambio, en un plazo resolutorio, sucede lo inverso. La obligación es plenamente exigible hasta el vencimiento del plazo. O sea, el plazo, el vencimiento del plazo viene a resolver la exigibilidad de la obligación. ¿Está? Los conceptos los tienen bien claritos allí en el PowerPoint. Esto es simplemente un apoyo a eso. El ejemplo que podríamos citar como plazo resolutorio es el de un contrato de locación. Por ejemplo, sabemos que el contrato tiene un plazo de duración, un plazo de vigencia, durante el cual las obligaciones que recíprocamente las partes han contraído son plenamente exigibles. Vencido el plazo en la locación, cumplidos los 2 años del contrato de alquiler, la exigibilidad de las prestaciones recíprocamente debidas cesa. ¿Está? Entonces, si acá tenemos que analizar los momentos o estadios que atraviesa la obligación en ambos tipos de plazo, tendríamos que tomar únicamente 2 momentos, estando pendiente el plazo o estando cumplido o vencido el plazo. Acá no podríamos hablar de un plazo fracasado, como hablábamos en la condición, porque el plazo de siempre es cierto, o sea, tenemos un momento del plazo pendiente hasta tanto vence y luego de que el plazo fenece, ¿está? Si analizamos el plazo suspensivo, tomemos el ejemplo, pueden utilizar el mismo cuadro que utilizamos cuando vimos condición, eliminando únicamente ese momento que no vamos a analizar acá, pueden hacer el mismo parangón. Podemos tomar plazo suspensivo, dijimos el ejemplo, te pagaré dentro de 180 días. Entonces, si tengo que analizar el primer momento, o sea, tengo que analizar el plazo pendiente, estaríamos fácticamente entre el día en que la obligación nace, o sea, el día 1, y el día 180, ¿está? El día 180, que sería el día fijado para el vencimiento del plazo. Entonces, en todo ese lapso, entre el día 1 y el día 180, ¿qué es lo que sucede con la exigibilidad? Está vedada. Acá el acreedor no podría exigir nada al deudor, ¿está? Ahora, ¿qué pasa el día 181? Entonces, una vez que el plazo vence, el plazo suspensivo vence, si pienso en el ejemplo, te pagaré dentro de 180 días, eso significa que el día 181 la obligación se volvió plenamente exigible, ¿está? No hay mayor cuestión acá para analizar, para agregar. En el caso del plazo resolutorio que decíamos, proponíamos como ejemplo el contrato de locación, si pensáramos en un plazo resolutorio pendiente, acá tendríamos el efecto completamente inverso. Si lo ponen en la forma de cuadro comparativo, van a encontrar que los efectos van cruzados. ¿Por qué? Porque acá tendríamos en un plazo resolutorio pendiente a la plena exigibilidad. Esto indicaría en los hechos, desde el día en que el contrato se suscribe hasta el día en que fenecen los 2 años de locación. Insisto, las prestaciones son plenamente exigibles, y recién producido el vencimiento del plazo, o sea, al cumplirse el segundo año, o sea, el primer día del tercer año, ese contrato ya quedaría extinto, con lo cual cesaría la exigibilidad
de la obligación. ¿Está? Exactamente los efectos cruzados tienen estos plazos suspensivo y resolutorio. ¿Está? Pero no tiene mayor complicación. De vuelta acá tienen que ponerse a pensar si lo que se está estableciendo como momento de vencimiento hace iniciar la exigibilidad o si la hace cesar a la exigibilidad. ¿Está? Entonces allí van a distinguir exactamente si lo que tienen enfrente es un plazo suspensivo, suspende la exigibilidad hasta el vencimiento, o si tienen un plazo resolutorio. El plazo al vencimiento hace resolver a la exigibilidad. ¿Está? Bueno, no hay mayor complicación con esto. El segundo criterio de clasificación es un poco más complicado. ¿Por qué? Este plazo, este segundo criterio de clasificación, distingue entre lo que es un plazo cierto y un plazo incierto. Plazo cierto, nosotros ya hasta acá sabemos que los plazos todos son ciertos, de fondo, ¿no es cierto? O sea, nosotros ya sabemos que tienen en común que todos los plazos van a vencer en algún momento, y el plazo cierto en particular, en sentido estricto, tomamos una definición que nos daba Vélez Sarsfield en el Código Civil anterior, en el Código Civil derogado, es aquel que está designado o que está determinado en día, mes y año. Ese es el plazo cierto. Es un plazo que cuenta con una fecha de vencimiento perfectamente establecida. O sea, desde el inicio de la obligación yo sé que el 21 de abril de 2020 se tiene que producir el pago. ¿Está? Te pagaré el 21 de abril de 2020. Bueno, ese plazo es cierto. ¿Está? En cambio, plazo incierto, como decía recién hace un instante, es aquel que si bien sabemos que va a vencer, no sabemos cuándo va a ocurrir. Y tiene dos modalidades, presenta dos variantes este tipo de plazo. El plazo incierto determinado, o sea que acá tendrían que abrir flecha en su cuadro, el plazo incierto determinado y plazo incierto indeterminado. El plazo incierto determinado es aquel que no sabemos cuándo va a vencer, pero sabemos, conocemos con precisión qué acontecimiento es el que se va a tomar como referencia para determinar el vencimiento del mismo. Por ejemplo, con el ejemplo van a entenderlo mejor. Te pagaré lo que te debo cuando Juan se muera. Y ahí cuidado, ¿por qué? Porque si yo lo pongo en esos términos, podría presentarse una confusión con una condición, porque fíjense que yo estoy diciendo, te pagaré cuando Juan se muera. Sin embargo, nosotros sabemos que Juan se va a morir. Entonces, como cualquier ser humano, Juan va a morir, y la muerte de Juan no podría ser entonces un evento condicional, porque no tengo el elemento de incertidumbre o de contingencia. Juan no va a vivir eternamente, Juan va a morir. Entonces, eso descartaría que estamos en presencia de una condición y nos dejaría posicionados en que es un plazo. Ahora, no sé que Juan va a morir el 21 de abril de 2020, eso no lo puedo conocer con precisión, por eso no es un plazo cierto, pero sé que Juan va a morir. Entonces, como tengo delimitado cuál es el acontecimiento que se va a tomar como referencia para el vencimiento del plazo, la muerte de Juan, ello me da cierta determinación en esa incertidumbre respecto de este aspecto. ¿Me explico o no? O sea, tenemos determinado, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos qué acontecimiento se va a tomar como referencia para establecer su finalización o su vencimiento. En cambio, un plazo incierto, indeterminado, y acá hay que decir nomás a las cosas como son, por ahí cuestan incorporar estos términos, pero tarde o temprano ustedes se van a dar cuenta del porqué de cada uno de estos vocablos, es aquel que se encuentra sujeto, la fijación, vamos a ponerlo en estos términos, es aquel
en el cual la fijación del vencimiento del término se encuentra sujeto al resultado de ulteriores apreciaciones y diligencias. ¿Qué significa esto? Bueno, es un plazo que no se encuentra en un círculo cerrado, con lo cual hay un tramo en ese círculo que está aún abierto y que debe someterse a ulteriores, o sea, a posteriores apreciaciones a partir de diligencias que va a tener que realizar alguien más que no es el acreedor, justamente para lograr que el círculo se cierre y arribemos a una fecha de vencimiento concreta. ¿Quién es ese alguien que va a cerrar el círculo? El juez. Es el juez el que va a intervenir cuando estamos en presencia de un plazo incierto, indeterminado. Hay dos ejemplos que se citan usualmente para graficar este tipo de plazo, y son lo que se llama el pago a mejor fortuna, traducido al español, te pagaré cuando mejore mi fortuna, o sea, cuando acrecente mi fortuna, o bien te pagaré cuando cobre la deuda que Juan tiene conmigo. Son los dos ejemplos que sirven para ilustrar un plazo incierto e indeterminado. Ahora, analicemos estos ejemplos con lo que acabamos de conceptualizar. Te pagaré cuando mejore de fortuna. Bueno, analicemos. ¿Tengo una fecha determinada? No. Entonces, no estoy en presencia de un plazo cierto. Sé que tengo un acontecimiento, al igual que en el plazo incierto determinado, que es lo que tendría que suceder, que en este caso sería que el sujeto deudor mejore de fortuna. Ahora, ¿cómo sé yo como acreedor cuándo mi deudor va a mejorar de fortuna? O sea, cuándo esté apto económicamente para satisfacer mi crédito. ¿Cómo voy a obtener el pago de ese crédito? ¿Cuándo entonces como acreedor voy a poder presentarme al deudor y exigirle que me pague? Bueno, es allí donde el acreedor va a tener que recurrir a la intervención de un juez, que es el que va a realizar esas diligencias y apreciaciones para determinar si efectivamente el deudor mejoró o no de fortuna. Por ejemplo, yo presté dinero a alguien y acordé que me lo pague cuando esté bien económicamente. Supongamos en este contexto, una persona que no puede salir a trabajar, que es monotributista pero no fue alcanzada por los beneficios que dio el gobierno, que no percibe ningún ingreso. Bueno, me pide dinero. Entonces yo en este contexto le digo, sí, yo te presto 10.000 pesos y pagame cuando vos puedas. El clásico ejemplo, pagame cuando vos puedas. Bueno, ¿y cuándo es ese momento? Porque resulta ser que en algún momento yo tengo que poder exigir que ese deudor me devuelva el dinero prestado. Bueno, imaginemos que al día siguiente del préstamo yo me entero que ese deudor gana la lotería. Se fue con mi dinero y se jugó al 15 y ganó. Entonces, claramente yo sé que incrementó su fortuna. Entonces ya su situación económica no es la misma. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar en qué momento va a vencer ese plazo que yo le di? Tendré que irme, a ver, si yo voy al domicilio de la persona y le digo, che, me enteré que ganaste la lotería, pagame lo que me debes, y me paga, no tengo ningún problema jurídico. El problema, como siempre, se va a plantear si esa persona me niega el pago. Si me dice, no, yo no gané la lotería, eso es mentira, no sé dónde lo escuchaste. Será una persona con mi mismo nombre, yo no gané nada. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría ahí? La opción sería presentarme ante los estrados judiciales y que por intermedio del juez se realicen esas verificaciones, que son estas apreciaciones y diligencias, o sea, libremos un oficio para que Lotería me indique si efectivamente mi deudor fue el ganador, que me indique cuánto ganó, cuándo lo va a cobrar, cuánto le va a quedar en mano, etcétera, etcétera, para que luego el juez, que es lo que finalmente va a resolver, que el juez, en el caso de considerar
que la persona haya mejorado su fortuna, le establezca o le fije un plazo cierto para pagar. ¿Está? ¿Cómo es, en definitiva, que se cierra ese círculo? El juez le va a decir, bueno, sí, la persona mejoró de fortuna, entonces ahora, señor deudor, páguele al acreedor el 30 de abril de 2020, porque usted, señor deudor, mejoró su fortuna. Entonces, ese plazo incierto necesariamente se vuelve luego un plazo cierto, designado en día, mes y año. ¿Se entiende o no? Si lo quieren analizar con el otro ejemplo, es igual. Te pagaré cuando cobre la deuda que Juan tiene conmigo. Y bueno, pero ¿y cuándo sé yo que Juan te va a ir y te va a pagar? O sea, si va y te paga en tu casa, yo vivo a 5 kilómetros, no me entero. Ahora, suponiendo que yo me anoticie que fue Juan y que le pagó a mi deudor, y que ahora mi deudor ya tiene dinero para pagarme y me esté rehusando el pago, la solución es igual. Me presento ante el juez, le digo, mire señor juez, resulta ser que mi deudor ya cobró ese dinero que se le estaba debiendo, ya está en condiciones de pagarme y no lo está haciendo. Bueno, preguntémosle, traigámosle a Juan, a ver que Juan le diga si le pagó o no, que diga cuándo, que diga cuánto le pagó, etc. Y una vez que estén realizadas esas apreciaciones y diligencias, sea el juez el que establezca una fecha cierta de pago a mi deudor. ¿Está? Bueno, esto parece una distinción, ¿cómo decirles? Teórica, abstracta, que no va a interesarles a ustedes en la praxis profesional. Bueno, esa idea ya la descarto y ya los desaliento, porque en el mundo jurídico hay muchos casos de plazos inciertos, indeterminados. En el caso nuestro de los abogados, hay un supuesto muy ejemplificativo que nos interesa y nos roza de cerca, que es el caso de cobrar honorarios a una persona que cuenta con lo que se conoce en nuestro sistema procesal un beneficio para litigar sin gastos, o también conocido en algunas jurisdicciones como declaratoria de pobreza. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Ustedes saben que cuando van a ingresar a un proceso judicial, en principio ustedes tienen la idea de que el servicio de justicia es un servicio público gratuito. Bueno, eso no es así. El justiciable, para acceder al servicio de justicia, tiene que pagar tasas judiciales. Bueno, resulta ser que la persona carece de recursos económicos para pagar esas tasas judiciales. Bueno, el sistema prevé una vía de escape. ¿Por qué? Porque decirle que no a ese justiciable sería denegarle justicia, que es un derecho constitucional. Entonces vulneraríamos su derecho humano. Con lo cual, ¿qué prevé el sistema procesal? Que la persona que no puede pagar esas tasas de justicia para solventar ese servicio que va a utilizar, como cualquier otro servicio público, lo pueda igualmente realizar, pero con este beneficio de gratuidad. ¿Qué significa esto? El Estado lo deja hacerlo sin pagar nada, hacerlo gratis, pero con un compromiso de que si luego gana el juicio, supongamos un accidente de tránsito donde está peleando una indemnización que finalmente gana, reponga esas tasas de justicia que debía, ¿está? O bien, en el caso de que pierda, se arme el brete. ¿Por qué? Porque en el caso de que la persona gane el pleito y perciba dinero, tengo el supuesto de pago a mejor fortuna bien clarito. Tengo la persona que en el medio del proceso gana y paga. Ahora, el problema que se puede plantear es que la persona que goza de este beneficio para litigar sin gastos pierda el proceso judicial. Y ustedes ya saben, bueno, creo que en algún momento se los comenté, si no lo aprenden hoy, en cualquier juicio, el que pierde es el que paga lo que se llaman las costas del proceso. En las costas del proceso están las tasas de justicia, pero también quedan englobados los honorarios profesionales. Los honorarios profesionales integran las costas del proceso. Y por regla, el que pierde paga.
como en cualquier ámbito, vos perdiste el juicio, entonces te haces cargo vos de las tasas de justicia que se generaron para litigar, de las dos partes, las propias y las del que ganó, y de los honorarios de todos los abogados, del que representó al que perdió y del que representó al que ganó, porque justamente fue esa persona la que llevó a juicio a otra, que obligó a esa otra persona a contratar un abogado, y que ahora resultó ser que tenía la razón. Entonces, como tenía la razón, y el juez hizo lugar a esa persona, a ese planteo, resulta ser que alguien le tiene que pagar a ese abogado. Y ese abogado le va a cobrar al cliente al que le ganó, o sea, al perdidoso, al perdedor en el pleito. Eso, entre paréntesis, sin perjuicio del arreglo que pudiera tener el abogado con su propio cliente, porque ustedes ya saben que uno al cliente también le puede cobrar una mensualidad, que le puede convenir un porcentaje de la ganancia que se tenga en el juicio. Eso corre aparte. O sea, si ustedes le cobran al cliente aparte, eso está perfecto. Ahora, igualmente tienen la posibilidad de cobrar los honorarios que el juez le va a regular del que pierde, porque el que pierde paga. Entonces, como esa regla está instalada, no tengo ningún problema, porque yo voy habiendo concluido el proceso, yo, abogado, voy a pedir al juez que me regule los honorarios, y voy a iniciar la ejecución de los honorarios, suponiendo que ese deudor no me pague. Entonces, ¿qué problema voy a tener? Si el que perdió el proceso judicial es un sujeto que cuenta a su favor con un beneficio para litigar sin gastos, o esta carta de pobreza, esta declaratoria de pobreza, voy a encontrarme con un plazo incierto, indeterminado enfrente. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder ejecutar esos honorarios hasta tanto ese deudor mejore de fortuna. Entonces tengo ahí ejemplificado cómo yo, acreedor, voy a tener que eventualmente recurrir al juez para decirle: señor juez, este deudor mejoró de fortuna, así que usted tiene que levantarle el beneficio para litigar sin gastos, así yo puedo cobrar, así yo puedo ejecutar forzadamente el pago de ese crédito por honorarios. ¿Me explico? O sea, en principio puede ser una cuestión que pareciera que nunca les va a tocar, que no va a interesarles, y sin embargo está a la vuelta de cualquier esquina, porque muchas personas litigan y acceden al servicio de justicia utilizando este servicio de gratuidad provisional, pero que en definitiva les permite concretar y finalizar un pleito sin pagar absolutamente nada, y que en el medio queden atrapados sus honorarios. Entonces, lógicamente que ustedes van a tener un interés personal en cobrar, porque trabajaron tal vez 2, 3 años para llegar a puerto, que el puerto les sea favorable y que luego no tengan a quién cobrarle, ¿está? Entonces, si deciden perseguir el cobro, de no ir contra su propio cliente, porque muchas veces hay una cuestión ahí de confianza o de acuerdo que ya hayan arribado con su cliente, y van a cobrarle al que perdió, entonces muchas veces pueden tener este problema enfrente, que tengan que esperar, que tengan que analizar, realizar apreciaciones y diligencias, como dice el concepto, hasta que en algún momento constaten que el sujeto ha mejorado su fortuna o que haya cobrado otros créditos, para requerirle al juez que le concedió ese beneficio que lo levante al beneficio para litigar sin gastos, y que les termine concretando el pago en un plazo cierto. ¿Está? Bueno, eso a modo meramente ejemplificativo, ilustrativo, para que vean que esto no es algo meramente teórico y que pueden encontrarse con este tipo de plazos en la práctica. ¿Está? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Nos quedan algunos criterios más de clasificación. Vamos a completarlo la clase que viene, así que con eso vamos a terminar.